Son las 9 de la mañana con 34 minutos, estamos en Cara a Cara platicando con el doctor Juan de la Borbolla, rector de la Universidad Panamericana, en este programa donde usted también tiene voz. Señor rector, si me permite un par de preguntas del auditorio, no? ¿Cómo es que se apoderaron de parte del Parque Metropolitano y lo usan como estacionamiento? No, creo que hay un gran mito en torno. Efectivamente, la Universidad Panamericana fue gestora frente a los ejidatarios que se habían amparado por el acto expropiatorio del gobernador Cosío Vidaurri, que venía a revertir un acto expropiatorio que en tiempo de Mora López se había ejercido a favor de la creación de un parque metropolitano, efectivamente, pero que en la resolución expropiatoria de Rivera Cebes se planteaba como un gran campo de golf con viviendas, y ante eso, y por la diferencia de la indemnización que les correspondía a los ejidatarios, se ampararon, y la Universidad Panamericana intervino, o más que la Universidad Panamericana, para ser justos, el Consejo de Patronos de la Universidad Panamericana intervino para romper ese litigio que iba para largo, ¿no?, en tiempos de Rivera Cebes y por instrucciones del gobernador Rivera Cebes. Nosotros pagamos a los ejidatarios el monto que los ejidatarios estaban pidiendo para para decir que terminara ahí el litigio que tiene con el gobierno del Estado, para desatorar el tema, ¿no? Nosotros lo pagamos a cambio de que originalmente el gobernador Rivera Cebes nos prometió pues que de los 140 hectáreas de parque metropolitano, 24 serían para la Universidad Panamericana, después se redujo a 13. Lo cierto es que no tenemos un solo centímetro cuadrado de parque metropolitano. No es cierto que ahí estén los estacionamientos. Con el gobernador Ramírez Acuña se llegó a una negociación final para que se devolviera a la universidad el dinero que había pagado a los ejidatarios, porque lo habíamos hecho a nombre del gobierno del Estado. Y ahí se acabó cualquier cuestión referente de la Universidad Panamericana respecto de Parque Metropolitano. Por lo tanto, sí lo digo con toda claridad, es una falsedad que se plantee que la Universidad Panamericana tiene un centímetro cuadrado de Parque Metropolitano. Y otra pregunta antes de pasar al tema económico, que Marcos se le queman las habas por preguntar el tema de los dineros. ¿Qué opina usted? Pregunta Lolita Gómez de Villa Universitaria, del Papa Francisco. ¿Es egresado de una universidad católica? Sí, bueno, el Papa Francisco es jesuita. Ajá. El Papa Francisco es un caso muy interesante porque él fue técnico químico en una universidad del Estado en Argentina, y después él ha trabajado continuamente en instituciones, pero más que universitarias, en casas de formación jesuita. Él incluso llegó a ser provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, y después siguió su preparación en universidades alemanas, por ejemplo. Es un hombre muy preparado, indudablemente, quizá con menos contacto con la universidad que los que tuvieron Benedicto XVI y Juan Pablo II, porque ellos sí eran profesores universitarios. Juan Pablo II en Cracovia, en la Universidad de Lublin, si no me recuerdo, y Benedicto XVI pues fue un gran profesor universitario, cuando menos en 4 universidades alemanas, ¿no? Bien, vamos al tema de los dineros, Marcos. A ver, yo la pregunta, como padre de familia, a ver, es un gran esfuerzo no tienes pensar, ¿por qué no? Bueno, tengo hijos y ya salí de ellos, pero no, es que o sea, uno le apuesta, sí, pero es importante, las instituciones de educación superior públicas, pues sentimos que no cumplen las expectativas muchas veces, y no sé si es por creencia que le apostamos a las instituciones de educación superior privadas, que son onerosas, y pensar, o sea, yo como padre de familia, pensando en que tengo, por ejemplo, 2 hijos en edad universitaria, y que voy a estar pagando por ahí de 40, 50 mil pesos de colegiaturas, ¿no?, por 2 hijos. O sea, ¿es garantía el tenerlos en una institución de educación superior privada, señor rector? Pues garantía absoluta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también cada quien es dueño de su propia libertad. Es decir, yo creo que un gran fallo que podemos tener ciertas universidades es decir, y así se lo digo yo a los profesores, nosotros podemos hacerla de polleros, en el sentido de lo que hace el pollero, que se lleva una serie de incautos con toda la ilusión del mundo para hacer
la nueva vida de incautos, además pagando. Y siempre les pongo el ejemplo así medio romántico. Imagínense ustedes a ese pollero que ya pasó la frontera, que por lo tanto aquellos que van detrás de él dicen, pues ya casi se hace mi sueño americano, ¿verdad? Y que en una madrugada les diga, miren nada más, ya se hizo el sueño americano. Ahí, en esa laguna que ven ustedes ahí al fondo, ahí se van a hidratar, ahí van a tomar agua, ahí se van a poder bañar, y de ahí se van a poder ir a cualquier ciudad de los Estados Unidos que ustedes quieran. Yo ya les cumplí, ustedes ya ahora hagan su sueño americano, ¿no? Y se topan aquellos pobres incautos con que después de caminar todo el día y algunos de ellos morirse en el camino, pues aquello no era una laguna, sino era un espejismo. Bueno, las universidades podemos hacer eso, podemos hacer auténticas acciones de polleros poco éticos, ¿verdad? Que les hacemos creer a los alumnos que, mira, con este título tú vas a ser triunfador. No, el título es lo de menos. En este momento lo más importante, yo creo que un alumno, si sale de la universidad solamente con una cosa, ya es valioso, con espíritu de estudio. Es decir, tú con tu título no vas a hacer absolutamente nada en esta vida. Tú vas a tener que seguir estudiando día con día, te hayas dedicado a lo que te hayas dedicado. Y a los alumnos les pongo el ejemplo. Ustedes se pondrían en manos de un cardiólogo que salió de la universidad con un promedio de 10. Nunca hubo una sola materia con menos de 10. Pero que el día de su titulación quemó los libros, porque dijo, pues ya, el corazón no va a cambiar. Adiós. Yo ya conozco todo acerca del corazón. ¿Ustedes se pondrían en manos de ese cardiólogo 20, 30 años después de haber egresado? Y no he encontrado un solo alumno que me diga sí, ¿por qué? Pues porque conoce el corazón. Tenemos que seguir estudiando las técnicas para curar el corazón. Y eso es el espíritu de estudiosidad que queremos implantar en los alumnos. Yo creo que un alumno que salga con espíritu de estudiosidad sí va a tener éxito profesional. El que solo busca el título va a tener un fracaso rotundo. Y más vale que vaya echándole la culpa a su suegra que le echó mal de ojo, o al muñeco aquel del vudú, no sé a quién le va a echar la culpa, pero no va a tener éxito profesional. Juan de la Borbolla, es que salga estudiando. Dime, por favor, ¿cómo comparas en ese rango del que está hablando Pablo, económico, a la UP con el resto de universidades privadas en Guadalajara? Más cara, menos cara, igual, ¿qué ofrece y qué recibe del alumno? Pues estamos en un segundo rango, no somos la universidad más cara, tampoco la más barata, efectivamente, y otra vez entrando al tema de los costos, es decir, el costo de la enseñanza en sí mismo es caro. ¿Por qué? Porque si queremos, por ejemplo, si nosotros queremos basarnos exclusivamente en colegiaturas, va a ser muy difícil que podamos desarrollar proyectos reales de investigación y de innovación. ¿Por qué? Porque eso cuesta mucho. Yo les digo, por ejemplo, en las universidades norteamericanas de fama, una universidad de Harvard, una universidad de Yale, Stanford, más del 70% de su presupuesto no entra por la vía de las colegiaturas, entra por vía de colaboraciones activas, porque tampoco son donaciones lisas y llanas, ¿no? Es decir, son colaboraciones en el ámbito de la investigación. Es decir, es esa relación de confianza que hay entre un antiguo alumno de esas universidades que piensa echar a andar su centro de investigación y mejor acude a la universidad y le dice, investiga tú por mí. Y después ya firmaremos los convenios de secrecía y los convenios de patentes y de propiedad intelectual e industrial que quieras, ¿no? Pero investiga tú por mí. Y esto es el 70%, es decir, una universidad es un pozo sin fondo. Pero a ver, desde el punto de vista de si queremos invertir en investigación, y México necesita invertir en investigación. Mucho. Sí. Pero a ver, hay una cuestión que yo creo que se está preguntando mucho del auditorio que está en este momento siguiéndote. Juan, dinos qué sedimento, qué aportación, qué herencia dejó San Escrivá de Balaguer, José María, en el programa educativo de la Universidad Panamericana y en el concepto educación de esta universidad. Bueno, San José María antes que nada fue un universitario. Él hizo al mismo tiempo la carrera de Derecho y la carrera y el seminario de Zaragoza. Él incluso se va a Madrid
porque quiere hacer su doctorado, y solo en la Universidad de Complutense en ese momento había doctorado en Derecho. Esa es la razón por la cual él funda el Opus Dei en Madrid, ¿no? Entonces él era un gran universitario, y se da cuenta de que la universidad se convierte en el mejor lugar para hacer una difusión, no solo del pensamiento, sino también del conocimiento, por supuesto, pero también de la labor social hacia las personas que más lo requieren, ¿no? Entonces él es un convencido de la universidad. Entonces sí, él insistió mucho. Bueno, él en 1952 promueve, a través de un gran universitario español, don Ismael Sánchez Bella, la fundación de la Universidad de Navarra, que tiene ahorita un gran prestigio en toda Europa. Es decir, está ¿sería la alma mater? Pues es de la que hemos aprendido muchas cosas las otras universidades. Ya en este momento hay universidades que, bajo la inspiración de San José María, pues han fundado en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Filipinas, en Kenia, hay 2 universidades en África, hay varias universidades en Centro y Sudamérica, hay una universidad en Asia, que es la Universidad de Filipinas, el Asia Pacífico de Filipinas. Entonces, muchas de estas universidades tienen ese aliento de la Universidad de Navarra, que se funda en el 52, con precarísimos medios económicos, ¿no? Y en este momento, pues es una universidad de avanzada, considerada pues la mejor en España en temas como arquitectura, como medicina, como comunicación, derecho, periodismo. Comunicación, efectivamente, ¿no? Entonces sí hay ese aliento de San José María, ¿no? Es decir, San José María quería que hubiera una universidad en México, y Carlos Llano pues le llega con la sorpresa de que primero fundó el IPADE, ¿no? Y le dice, sí, Carlos, pero pues después vas a tener que fundar la universidad. El concepto era muy interesante de Carlos Llano, y por eso decía yo hace rato que es el único caso donde primero se funda la Escuela de Negocios y después la universidad, porque en la década de los 60 a lo mejor el profesor universitario no tenía prestigio sociocultural. Los maestros actuales y los alumnos actuales en Guadalajara, ¿saben quién fue José María Escrivá? Yo espero que sí. ¿Estuvo en Guadalajara? Él estuvo en Guadalajara en 1970, antes de la formación de la Universidad Panamericana, ¿sí? Entonces nunca estuvo en la Universidad Panamericana. El que sí estuvo fue su sucesor, don Álvaro del Portillo, que se le va a beatificar en septiembre. Marcos, si me permites, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos y le preguntamos al doctor Juan de la Borbolla, él como pues, actor importante de la educación aquí en Jalisco, ¿cómo ve el país, cómo ve el Estado? ¿Cómo ve a los jóvenes en este emerger de tantas cosas? Fíjate, Pablo, Juan no solamente él tiene vocación de maestro, ¿no? Pero vamos apartándonos de eso. Él es comunicador. Además reconocido. Él es un individuo que le gusta seguir el paso a la sociedad. Además es anfitrión ahora del Premio de Periodismo de Jalisco. Exactamente. ¿No? Entonces, es importante que nos diga, desde esa perspectiva de observador del todo, pues, ¿a dónde vamos? Maravilloso. Vamos a hacer una pausa, es muy breve y continuamos. Esto es Cara a Cara.